Ahí nos enseñó que nuestro cuerpo no funciona igual todos los días. Nos exigieron constancia, foco y energía lineal funcionando en un cuerpo cíclico. Yo construí negocios, viajé con mujeres en distintos ambientes, viajé, ahora entré al mundo corporativo y en todos esos espacios vi siempre el mismo patrón. Cuando ignoramos nuestro ritmo, el cuerpo te cobra factura. Y 28 ritmos podría cambiar esa historia, esa es mi intención. Buenas, buenas, mi nombre es Flavia. Este proyecto intenta conectar mujeres que se hacen las mismas preguntas para que entre todas encontremos respuestas. 28 ritmos nace de esta fascinación que empecé a cultivar cuando empecé a entender el poder que tiene mi cuerpo y todas las oportunidades que tengo cada mes o cada ciclo de usar estos superpoderes a mi beneficio, si se puede entender de esa forma. También cuando empecé a notar los cambios de mi cuerpo reaccionando a ciertos cambios de hábitos o a ciertos cambios de rutinas o a ciertos cambios, pequeños cambios, ¿verdad? Como descansar los días previos a mi menstruación, llegaban a tener una menstruación menos dolorosa y más placentera, ritualizar la sangre menstrual me hacía sentir más conectada con la tierra, más conectada conmigo misma. Y el entender pequeños truquitos de qué agregarle o quitarle a mi dieta para poder sentirme mejor, para poder sentirme con más energía, o el simple hecho de descansar cuando estuviera cansada, nada más, ya era un cambio gigante en toda la estructura de mi ciclo y en toda la estructura de mi energía, ¿verdad? Y entonces el jugar con el ciclo y el empezar a optimizar me dio más ganas de compartir con otras personas porque siento que en este momento ya está empezando a haber muchísima más información y está muy desordenada y a veces está muy técnica y entonces son muchísimos factores y nuestro ciclo es realmente muy complejo. Entonces es muy importante que empecemos a hablar del ciclo y que empecemos a hablarlo en un lenguaje en el que todas podamos entenderlo, ¿verdad? Y eso es porque estoy acá porque me apasiona el tema y estoy acá porque quiero compartir y estoy acá porque quiero encontrar otras mujeres que también sean apasionadas del tema y que también quieran aprender y que también quieran cambiar la historia y las narrativas y la forma en la que el mundo nos trata como mujeres y la forma en la que todavía el inconsciente colectivo hospeda y aloja ciertas ideas, ciertas creencias negativas sobre el periodo siendo sucio, las mujeres siendo inconstantes, em, o las mujeres siendo más débiles o menos inteligentes o lo que sea que, o estar locas, ¿verdad? ¿A quién no le han dicho que está loca nada más por ser mujer? Y realmente, sí, chicas, lo estamos locas, no, mentira. Tenemos un sistema endocrino que nos libera hormonas, que nos cambia la forma en la que el cerebro funciona y y eso hace que cambie nuestra visión del mundo realmente de forma muy seguida y muy cíclica, pero cuando empezamos a entender esos patrones y empezamos a entender esos ciclos, podemos trabajar con ellos, podemos comunicarlos y podemos hacer nuestra vida mucho más fácil, mucho más placentera y también mucho más poderosa, porque el poder que alojamos nosotras como mujeres, fuentes de creación, ¿verdad? Portales, nosotras podemos materializar un ser vivo en esta tierra, desde un espíritu que está flotando en el éter a en donde sea, ¿verdad? Ser realmente una persona que está creciendo acá con nosotras, eso es muchísimo poder y ese poder viene de este útero, que es un órgano que crece 500 veces cuando nos embarazamos y si no queremos embarazarnos tenemos la capacidad de también alojar muchísimas otros tipos de creaciones. Entonces, cuando empezamos a trabajar con esa energía y cuando empezamos a direccionarla y a usarla de forma consciente, ese poder reaparece y yo lo que quiero es que nosotras lo recuperemos. Mi primer contacto con el mundo femenino a través de la fotografía fue en Argentina hace ya, no sé, como unos 10 años, me imagino, cuando trabajé como fotógrafa de bebés recién nacidos y maternidad. Y en ese momento que no tenía ni idea, pero me parecía muy hermosa la fotografía de recién nacido, entonces empecé
a practicarla cada vez más, empecé a tener mis primeras clientas, empecé a tomar talleres, me acuerdo que estaba muy entusiasmada, me acuerdo que era un nicho que me encantaba, me llenaba el corazón y por poder pasar tiempo con bebecitos, obvio, y hacer fotos hermosas, obvio. Y también empezar a entender a las mamás desde otra perspectiva que nunca había tenido la oportunidad, porque yo siempre vi que un ser madre significaba entrar a un hospital, entrar a una sala de parto y salir con un bebé y tal vez eso era todo lo que entendía al respecto. Y realmente cuando empecé a visitar casas de mamás recién paridas, de bebés recién paridas y paridos, me empecé a dar cuenta de la delicadeza del momento, de la delicadeza de la situación y empecé a entender también el apoyo que necesitaban las mamás y y también empecé a entender el ciclo femenino a lo largo de la vida y cómo van cambiando nuestros cuerpos y nuestras necesidades en cada etapa de la vida, ¿verdad? Porque una ya probablemente si estás acá es porque ya has pasado por tu adolescencia, porque ya te han pasado muchos cambios en el cuerpo, muchos cambios hormonales y tal vez ya estás del otro lado, tal vez estás en perimenopausia y estás volviendo a sentir que no entendés por qué tus hormonas están cambiando y por qué todo tu cuerpo y tu humor y tu salud y muchas cosas están cambiando y no sabes cómo comunicarle eso a los de afuera para que entiendan la importancia. O tal vez hablando entonces en el macro aspecto del ciclo femenino de la vida de una persona con útero, al micro aspecto del ciclo, como el momento vulnerable, la premenstrualidad, la fase lútea, o el momento súper vulnerable de la menstruación, en la que no tenemos ninguna hormona protegiéndonos y somos más propensas a traumarnos y todo nos afecta al triple. Es importante poder comunicar esas necesidades y poder entender lo que nos está pasando primero, ¿verdad? Porque siempre nos pasa que ay, no, todo es una mierda, no me gusta nada, mi vida apesta, esto es terrible, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y 2 días después es como, me vino, era eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que el mundo era un lugar horrible y al día siguiente nos despertamos y estábamos sangrando, estábamos menstruando? Y solamente con el ser conscientes de nuestros ciclos y saber y entender que eso puede pasar, podemos ahorrarnos un montón de, no quiero decir problemas o caos, pero podemos darle un poquito de estructura a nuestras emociones y a nuestros cambios corporales y a la inflamación y a los dolores y a todo lo que va surgiendo, ¿verdad? Pero así también podemos aprovechar la fase folicular, por ejemplo, que son más o menos los 5 días posteriores a la menstruación, que es cuando el estrógeno empieza a subir y tenemos más optimismo y tenemos más ganas y tenemos más ganas de salir al mundo y nos sentimos súper bien. Aparte, en contraste con probablemente una semana de dolor, incomodidad y sangre y caca y todas esas cosas. Y de repente, ay, me siento bien otra vez y me siento con fuerza otra vez y quiero salir al mundo y quiero salir a comerme el mundo y quiero emprender un montón de proyectos y empezar de nuevo y es el renacer. ¿Qué pasa cuando no sabemos y no somos conscientes de todas esas cosas? Nos perdemos las oportunidades de realmente jugar y entretenernos con nosotras, con nuestras cuerpas que están todo el tiempo ahí cambiando y mutando y podríamos verlas con curiosidad y podríamos aprender y escuchar qué es lo que nos quieren decir. Y bueno, y eso realmente cambiaría la experiencia del ser una mujer y la narrativa de que ser una mujer es difícil y de que menstruar es difícil. Igual sí, es difícil. Es difícil y aparte yo estoy hablando desde un cuerpo bastante sano y yo sé que hay muchísimas mujeres pasando por desequilibrios hormonales y también es importante entender cómo podemos apoyar al cuerpo para que se vuelva a regular, para que vuelva la homeostasis, para que vuelva el equilibrio. Volviendo al cómo empecé, yo me mudé a Costa Rica hace unos 7 años y empecé a trabajar como fotógrafa de empoderamiento de mujeres. Y de repente me empecé a dar cuenta de que pasaban ciertas cosas, ¿no? Como que, como que el trabajar con mujeres llevaba muchísimo más tacto y muchísima más delicadeza y muchísima más escucha. Y también muchísimo más cambio de planes desde un punto de vista
negocios y cómo organizarme. Me empecé a dar cuenta de que mis clientas de repente habíamos buqueado una sesión de fotos para cierta fecha y de repente me decían como, ay, no, perdón, es que al final me vino y me siento súper hinchada y no estoy bien y no me siento linda. Y totalmente entendible, por supuesto. Entonces empecé a organizar el negocio y organizar la estrategia alrededor de los ciclos de mis clientas. Y no solo eso, sino que en lo posible alrededor de mi ciclo también. Tenía la libertad, era freelance en el momento, entonces era como, bueno, sí, agendemos la sesión de fotos para cuando estés ovulando, para que te sientas súper linda y empoderada y fuerte y sexy, en vez de agendar la sesión de fotos cuando te estás sintiendo súper mal, ¿verdad? Obvio que tiene mucho más sentido. Y para mí también era como, bueno, si yo sé que voy a estar menstruando tal día, mejor prefiero agendar la sesión de fotos para 2 días después cuando yo ya no estoy menstruando. Y sé que me voy a sentir mucho mejor y que voy a trabajar mucho más cómoda y total, si tengo la flexibilidad y lo puedo hacer, entonces, ¿por qué no? Y de repente darme cuenta de que eso realmente funcionaba para todos y estábamos todas felices y las fotos salían hermosas. Y al revés, ¿no? Porque también he tenido clientas que me han dicho como, no, realmente yo lo que quiero es hacer una sesión de fotos para cerrar un ciclo. Y, y en ese caso sí, entonces no importa si estás en tu fase lútea, mejor si quieres cerrar tu ciclo, hacerlo en tu fase lútea, que es cuando todo lo que se quiere ir del sistema empieza a salir y a surgir y a ponerse a la vista como, hey, mírame, acá estoy, no quiero estar más en tu vida, no quiero ser más parte, necesitas poner un límite acá, necesitas comunicar esta verdad acá. Y todo eso también era parte de la planificación de las sesiones de fotos, ¿verdad? Y también me pasaba mucho que por ahí, si una clienta era mamá, me han dicho como, hey, Fla, anoche no pude dormir en toda la noche porque bebé no durmió y la verdad es que estoy muy cansada y claramente me tocaba decir como, bueno, está bien, esperemos unos días hasta que puedas sentirte mejor, más descansada y hacemos la sesión de fotos ahí. El haber pasado tanto tiempo con mujeres realmente me abrió las puertas a mirar el mundo de la feminidad del poseer un útero como algo realmente muy sagrado y realmente muy importante, algo que tenemos que honrar y darle la importancia que se merece. Y empezó un caminito de eso, ritualizar los ciclos, de ritualizar la sangre, de ritualizar esas pequeñas muertes, esos ritos de paso por los que vamos pasando como mujeres entre el ser una niña y tener una contextura física bastante parecida a la de los niños, con algunas excepciones, al de repente pasar por la pubertad y ver que nuestro cuerpo cambia y nuestro cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales que después mata y vuelve a crear al día siguiente, y todo eso en la adolescencia, que es una cóctel de hormonas, una locura, para después pasar a una etapa adulta y todas las problemáticas que pasamos como mujeres, como del cuidado contra enfermedades de transmisión sexual, el miedo a quedarme embarazada o las ganas de quedarme embarazada y no tener pareja, o el miedo de que se me vayan los años fértiles sin poder ser mamá, o el no querer ser mamá, o el querer ser mamá pero ya estar entrando en la menopausia. O el ya haber pasado la menopausia y no encontrar un lugar en la sociedad porque la sociedad no está haciéndole lugar a las mujeres mayores como fuente de sabiduría, como ha sido en otras etapas de la humanidad, ¿verdad? Todo eso, y trabajando con mujeres medicina, y trabajando con medicinas mismas, y trabajando, apoyando en temazcales, y apoyando en ciertos tipos de ceremonias también, y trabajando con plantas maestras, y todo parece llevar a la fuente, que es honremos a las mujeres, honremos a las mamás, honremos a nuestros cuerpos y démonos la importancia que nos merecemos, porque cuando una mujer está bien, cuida a la comunidad. Cuando una mujer tiene su copa rebalsando, también comparte y hace que las otras copas se empiecen a llenar. Pero no podemos dar desde una copa vacía, no podemos dar desde la falta, no podemos dar desde el cansancio extremo del sistema que nos obliga a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer sin parar, porque está basado en el ritmo masculino que se despierta con un pico de testosterona que va bajando a lo largo del día o va fluctuando un poquito, pero día a día, cuando nosotras trabajamos con un ritmo que es de 28 días, más o menos,
que cambia, que día a día cambia y se nos exige de la misma forma, se nos exige que rindamos igual siempre. Pero lo que no se nos cuenta es que si descansamos cuando necesitamos descansar, después vamos a rendir al máximo, cuando tengamos la energía disponible, cuando nuestras hormonas nos permitan tener la fuerza, la claridad, el optimismo, las ganas, la voluntad. Vamos a poder ir por toda, pero no lo sabemos, no sabemos que el descanso es importante y nos olvidamos de que nuestro valor no depende de lo que producimos y de cuánto producimos y de cuántos días estamos súper activas. Y, y bueno, esto es un poco una invitación también a eso, a bajar un cambio, a preguntarle al cuerpo realmente qué es lo que necesita y a ver y encontrar la forma de dárselo, porque yo sé que también y no podemos renunciar a nuestro trabajo porque no nos están dando los días para descansar cuando estamos menstruando o premenstruales. Ojalá algún día sí sea así en todos lados. Ya escuché que en Colombia, por ejemplo, se está aprobando la ley, se acaba de aprobar la ley, no sé todavía cómo será la implementación, pero tenemos la suerte de que las cosas están cambiando y si nos ponemos las pilas entre todas, podemos hacer que cambien más rápido y mejor para que las próximas generaciones puedan hablar abiertamente y contarle a todo el mundo que están menstruando y que no tengan que andar escondiéndose ni avergonzadas ni escondiendo las toallitas femeninas. Yo me acuerdo de esconder las toallitas femeninas, ir al baño así, toda escondida cuando iba a la escuela, toda chiquita y tenía una vergüenza y ahora es como, ay chicos, ay, estoy sangrando, estoy sangrando, me duele el útero. Sangraba libre cuando tenía la oportunidad. Me he hecho rituales y ponerme la sangre en la cara no lo recomiendo porque ya entendí que no es muy bueno hacer eso. Pero honrar la sangre, visibilizar la sangre, entender, hacer que el resto de la sociedad entienda la importancia del cuido, la importancia del cuido y la importancia del respeto y la importancia de la visibilización y la importancia de dejar de culpar a las mujeres por ser inconstantes o por no rendir igual todos los días o por no ser súper productivas, porque en realidad nosotras como mujeres nuestro rol es el nutrir más que el producir. Lo más revelador sobre mi ciclo, cuando me empecé a comunicar con mi cuerpo un poco mejor y a hacerle las preguntas a- alrededor del ciclo y de qué es lo que necesito en cada momento, en cada día. La importancia del descanso, yo creo que fue mi primer como, ajá, esto realmente funciona. Si yo los días previos a menstruar realmente digo como, no, un poco más de nos ya cambia todo, ya cambia todo. Y la segunda cosa que me pareció increíble fue los días previos a menstruar, cuando tengo las emociones desbordadas y todo parece súper grande y los problemitas chiquititos parece que no tienen ningún tipo de solución. En realidad es una parte mía que quiere que sepa todas las cosas a las que fui negligente durante el mes, durante el ciclo o durante más tiempo tal vez, ¿no? Todas las cosas que no he querido ver, que no he querido aceptar, que no he querido comunicar, empiezan a surgir y empiezan a salir, a rebalsar, y si no les di la importancia y si no les di eh, espacio en otros momentos del ciclo, en este momento yo no voy a poder no verlas y las voy a tener enfrente, voy a tener que enfrentarlas. Es como realmente esa relación te nutre tanto como pensabas. Realmente tenés que dejar a esa persona hacer eso que está haciendo. No podés decir que no, tenés que decir que no. Entonces, ahí, en esos momentos, cuando empieza a surgir todo eso que uno dice como, ay, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué todo es una mierda? Es como preguntarse el, ¿para qué está saliendo esto? ¿Qué es lo que necesito ver? ¿Qué es lo que necesito cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que necesito comunicar mejor? ¿Qué es la necesidad que necesito expresar? ¿Cómo puedo pedir ayuda? ¿O cómo puedo también decir, esta no es mi batalla para pelear en este momento? Voy a esperar un par de días a que me baje la regla, a que me venga la menstruación y después voy a lidiar con esta situación. Y ni hablar de organizarme con respecto al ciclo, que hasta el día de hoy yo lo sigo trabajando porque le digo que sí siempre a un montón de cosas. Yo soy muy Géminis, yo le digo que sí a todos los planes y todas las opciones y después tengo que cancelar un montón de cosas. Pero cuando prestamos atención y decidimos conscientemente saber cuándo vamos a tener la energía y cuándo no vamos a tener la energía, que eso igual, sí, el ciclo influye mucho y cada persona es diferente. Siempre lo mejor que podemos hacer es prestar atención a cómo funciona nuestro propio ciclo, nuestro propio cuerpo. Y ya cuando sabemos más o menos las épocas en las que tenemos más y menos energía, en las que tenemos más y menos capacidades para distintas cosas, entonces empezar a organizarnos,
al respecto de eso, nos hace la vida mucho más fácil, mucho más llevadera y podemos comprometernos a cosas que vamos a poder cumplir sin resentimiento. Porque también esta pregunta de cabecera, ¿a cuántas cosas puedo decirles que sí sin resentir después? Me viene acompañando hace bastante. Porque a veces también le decimos que sí a muchas cosas, nos comprometemos, hacemos las cosas porque nos comprometimos y después terminamos exhaustas y después terminamos sintiéndonos mal con nosotras mismas por haber ido, con las otras personas que nos invitaron, que para qué. El ciclo nos enseña a decir que no y también a decir que sí con entusiasmo y a abrirnos a recibir y a ir por toda y a hacer con toda la energía. Pero una no puede vivir sin la otra. No podemos decirle a todo que sí o a todo que no. Y por eso hay momentos en los que es importante parar, chequear con el cuerpo, ver qué es lo que nos hace falta y después de ahí seguir y decirle que sí a lo que sí es. Con el registro consciente de mi ciclo empecé hace 10 años. Empecé en marzo del 2016, cuando hacía poco que había dejado las pastillas. Yo tomé pastillas anticonceptivas por 9 años, si no me equivoco, desde los 15 hasta los 24. Y como a los 24 y medio, 25, fue que empecé a registrar mis ciclos con una aplicación porque quería, por supuesto, venir un embarazo, pero también porque quería saber cómo se siente volver a ovular. Yo ahí por los últimos tiempos de dejar las pastillas creo que fue por ahí que me enteré de que cuando estamos bajo anticonceptivos hormonales, lo que estamos haciendo es suprimir la ovulación. Y yo tenía este recuerdo de la profesora de catequesis en la secundaria que nos enseñó que los fluidos cambian cuando estamos ovulando por la presencia de estrógeno y que hay muchos cambios en el cuerpo. Me acordaba de las clases de biología, de la piel y de la simetría y del pelo que se te mejora y todo eso. Y yo quería como, ay, yo quiero ver cómo pasa eso. Ahora que voy a volver a ovular, quiero prestar atención a esas cosas. Y aparte, no me quiero quedar embarazada, ¿verdad? No quería quedarme embarazada. Entonces me descargué una aplicación y desde ahí todos los meses fui poniendo cuando me venía, y hoy en día tengo el registro de 10 años de todos mis periodos. Pero era todo lo que registraba, ¿verdad? Cuando me vino, cuando no me vino, cuando se me atrasó, cuando se me adelantó, también empecé a ver como que hay una fluctuación en los meses. Hay meses de 24 días, meses de 25, meses de 28, meses de 31, creo que es lo máximo. Y después vuelve y como que va ahí medio cambiando. Y entender que el ideal de 28 días no quiere decir, no es una meta a cumplir, sino que igual nuestro cuerpo se va autorregulando ahí y tenemos que confiar. Pero traquear también es muy importante. Y hace un par de años, cuando dejé Costa Rica y dejé mi vida de hippie en la selva y de fotografía ritual, y me busqué un trabajo y me dediqué a aprender cómo encontrar un trabajo y me metí mucho en el mundo corporativo y empecé a ir a conferencias y a hacer completamente otro ritmo y otro tipo de vida diferente. Empecé a conocer mujeres muy poderosas que están aplicando ese tipo de sabiduría a sus trabajos, dueñas de empresas que se mueven y se organizan de acuerdo a su ciclo. Entonces empecé a traquear mis cambios de humor, mi productividad, la energía, el enfoque, de acuerdo a cada día del ciclo, y después, ya teniendo suficientes datos, empezar a entender esos patrones, y eso ya lo vengo haciendo como on and off por los últimos 2 años más o menos, y me viene trayendo muchísima más claridad. También me viene trayendo muchísima más intencionalidad con respecto a qué es lo que quiero trabajar en mi vida, qué es lo que quiero sumar, a qué le quiero dar más fuerza, a qué lo que le quiero dar menos fuerza. Por ejemplo, a mí siempre mis amigos me han llamado mecha corta porque me prendo fuego muy rápido. Entonces, de repente, en un momento empecé a registrar el enojo y a entender qué días del ciclo estoy más propensa a enojarme y qué días del ciclo no, o traqueando el sueño y qué días del ciclo duermo mejor, descanso mejor, o cuando tengo más ansiedad o menos ansiedad. Las cosas que registro van cambiando de acuerdo a la etapa de mi vida y lo que estoy necesitando en el momento, pero eso viene siendo una herramienta muy poderosa para poder entenderme mejor y para poder
reorganizarme y reestructurarme. Y aparte, cuando uno le empieza a prestar atención a ese tipo de cosas, también les empieza a dar protagonismo y las puede manejar de una forma diferente si quiere, porque no es lo mismo decir como, ay, bueno, me quiero enojar menos, quiero trabajar el enojo y de acá a una semana pasaron muchas cosas, te olvidaste, que decir, bueno, por los próximos 3 meses voy a prestar atención a cuándo me enojo más, cuándo me enojo menos, y eso mismo ya te trae la conciencia de qué fue lo que despertó y lo que no despertó. O lo mismo con el concentrarme más o concentrarme menos o ser más productiva o menos productiva. Sí, hay días en los que naturalmente tengo más facilidad para ser productiva y hay días en los que nada más por intentarlo y tener la intención de ser productiva, voy a ser productiva. Yo totalmente recomiendo el registro del ciclo, me parece fascinante, me parece hermoso entender cómo funcionamos. Y este tipo de herramientas me han llevado a tener mejor comunicación con la gente con la que trabajo, con la gente con la que vivo, con parejas que he tenido. He compartido mi calendario con mi compañero. Entonces él siempre sabía en qué fase yo estaba y él sabía cuándo organizar un evento de networking versus cuándo invitarme al cine a ver una película y abrazarnos. Sabía cuándo llegar con chocolates a la casa. Él nunca fallaba los días, mis días de fase lútea siempre llegaba con un chocolate. Y eso no puede salir de la nada, ¿verdad? Ellos primero tienen que entenderlo y ellos no lo pueden saber por experiencia propia, entonces nos toca a nosotras compartirlo. Pero, chicas, el conocimiento es poder. Lo importante es primero entendernos a nosotras y después podemos saber qué hacer con ese conocimiento. Si no nos entendemos, no vamos a ningún lado. Hay muchísimas herramientas y la idea es que en este canal vamos a empezar a compartirlas. Y el cuerpo femenino es fascinante, los cuerpos con útero son fascinantes, los cuerpos con hormonas como el estrógeno y la progesterona son fascinantes, chicas, cambia todo el tiempo, las cosas, esto es un ecosistema y es una tecnología de autorregulación perfecta. O sea, nosotras generamos el estrógeno, nuestro hipotálamo manda la señal, nuestros ovarios son glándulas que se encargan de generar el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Y entonces, a medida que vamos liberando más y más y más estrógeno, nos vamos sintiendo más y más y más y más fuertes y llegamos al pico, que es cuando liberamos el óvulo y estamos ovulando y estamos fértiles y podemos crear, plantar las semillas que queramos, no solamente un bebé, pero las semillas que queramos, y usar esa testosterona que tenemos disponible también para ir por lo que queremos biológicamente y evolutivamente sería ir por ese hombre que nos va a ayudar a mantener la raza viva. Pero hoy en día, cuando podemos elegir y podemos ser conscientes, podemos decir, voy a ir por ese proyecto que me va a ayudar a cumplir mis sueños, voy a ir a tener esa conversación que me va a mover un paso al frente en lo que quiero para mi vida. Voy a ir a cazar, ¿verdad? Cazar lo que quiero y usar esa parte masculina, ese arquetipo, esa energía masculina interna para lograr mis objetivos, para cumplir mis metas, para cumplir mis sueños, para crear que para eso estamos. Y después si no hubo una gestación y ese óvulo se libera, el cuerpo lúteo se libera, empieza la fase lútea y no me siento tan fuerte y me siento más hinchada y estoy reteniendo líquidos y tengo más hambre y quiero comer chocolate y quiero llorar y todo esto pasa. Pero resulta que también soy mucho mejor para cerrar cuestiones que estaban abiertas, para cerrar ciclos, para entender y hacer balances y evaluaciones de cómo lo que funcionó y lo que no funcionó, qué es lo que puedo cambiar, hacer números, prestar atención, me pongo más minuciosa, me pongo más controladora tal vez y puedo usarlo a mi favor para ciertas cosas en las que hacen falta esos aspectos también. ¿Y después qué pasa? Resulta que no estaba embarazada y mi cuerpo ya construyó todas las paredes del útero y ahora como no estaba embarazada, bueno, vamos a soltar esas paredes, vamos a dejar que caiga. Y ahí desintoxicamos y ahí pasamos por un proceso de muerte, de soltar, de liberar las emociones, las cosas que pudimos ver durante la fase lútea, las cosas que ya no nos sirven, podemos intencionar que con esta sangre se vayan estas partes de mí que ya no quiero, que vuelva a crearse espacio para que entre lo nuevo, para volver a renacer y para volver a salir al mundo con fuerza y empezar otra vez. Porque nosotros tenemos la oportunidad de empezar otra vez en cada ciclo y eso es una bendición, aunque sea incómodo y aunque sea duro,
incluso la incomodidad, la dureza, el dolor, todo por lo que pasamos, también nos fortalece y también nos da las oportunidades de vernos de formas diferentes y de ver el mundo de forma diferente. Y pasar por estos ritos de paso nos viene preparando para una vejez de pura sabiduría y de guiar la tribu y de guiar la manada. Y, y me parece fascinante que tengamos tantas oportunidades como mujeres de abrazar nuestro cuerpo y de abrazar nuestra naturaleza cíclica para usar nuestras hormonas como una brújula. Así que la intención profunda que tengo con este espacio es que creemos comunidad y es que intercambiemos esa sabiduría que todas ya tenemos y que podamos transmitir eso también a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras vecinitas, a nuestras hermanas, a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a nuestras tías y a los hombres que están en mi vida también. Bienvenidas a 28 ritmos, nos vamos a estar viendo seguidito por acá. Gracias por seguirme. Chao, chao.